hablando de esto, como les digo, esta es la primera sesión del taller 2. Entonces, vamos a ver, no sé si ya le han echado una ojeada, a ver qué es, cuál es el tema del taller 2 y más o menos como que en qué parte se divide la guía. Bueno, este taller se denomina configuraciones con diodos. Entonces ya pasamos de el modelamiento, de la caracterización de los diodos como tal y pasamos a lo que realmente nosotros tenemos más. Sí, ya estoy grabando la clase, tranquilo. Y esperemos que esta vez no haya problema. Qué pena la anterior clase que me di cuenta que se pegó de alguna manera la grabación en la pantalla principal y no sé por qué. Realmente no tengo ni idea por qué, pero luego funcionó bien. Entonces esperemos que no haya problema esta sesión. Bueno, entonces como les decía, pasamos de ver cómo funcionan los diodos a utilizarlos en circuitos que tienen aplicaciones bastante específicas. Por ejemplo, tenemos los circuitos que son limitadores o recortadores. Tenemos circuitos multiplicadores, circuitos sujetadores o elevadores o fijadores, como les quieran decir. Bueno, limitadores está repetido. Y rectificadores. Rectificadores, bueno, creo que ya ustedes han abordado este tipo de circuitos en la teoría, perdón, en la clase magistral. Entonces, realmente lo que venimos a hacer acá es realizar distintos diseños acerca de esto, ¿sí? O sea, lo que nosotros queremos es, por ejemplo, bueno, y es como lo que constituye las partes de este taller. Es primero iniciar en una prueba de lo que son unos circuitos y todavía no tienen ni idea de qué, o sea, de qué les estamos hablando, ¿sí? Realmente estos son como para que ustedes empiecen a probar eh, qué es lo que hace este tipo de configuración. ¿Mm? Que les voy a decir, pues es un recortador. Entonces, la primera parte es hacer estos circuitos prediseñados para analizar cómo se realizan las funciones que nosotros estamos estudiando. A esto pues obviamente vamos a tener una señal de salida y adicionalmente quiero que se realice, y bueno, se tiene que realizar una función de transferencia. Las funciones de transferencia, ya les diré pues cómo se sacan, aunque bueno, es muy relacionado con algo de la clase pasada, ¿sí? Aquí en estas funciones de transferencia tenemos toda la información necesaria del circuito que estamos utilizando. ¿Mm? Entonces, para que sepan eso como tal. Bueno, tenemos otra componente. Bueno, sería la primera componente, la de circuitos prediseñados. La segunda componente constituye circuitos que se tienen que diseñar a partir de una señal de salida. ¿Sí? Aquí tenemos la señal de salida y ustedes lo que deben hacer es decir, ah, bueno, esto es como un elevador. Entonces necesito realizar un diseño que recree lo que está aquí mostrado en la guía. Se realiza el diseño, se verifica que sí realmente sean las funciones de salida y luego de eso se va a mirar su función de transferencia. Ahora, la última parte, la que es como un poco más difícil, es a partir de las funciones de transferencia sacar todo lo anterior, es decir, el circuito, el diseño del circuito y la función de salida. Ya la idea es que para esa época, pues para ese tiempo ustedes ya tengan la experticia para entender estas funciones de transferencia y diseñar circuitos a partir de ellas. Eso es lo que constituye este taller. Es un trabajo largo, pero es un trabajo más mecánico. Realmente cuando ustedes le cojan la idea
cuando le cojan el tiro a diseñar limitadores, sujetadores, multiplicadores o rectificadores, van a saber, bueno, pues aquí necesito tal cosa, hago unos cálculos y ya pueden obtener un diseño. Y pues en ese orden de ideas no sale tan largo. Sin embargo, para este taller voy a dedicar algo así como 3 semanas, pero con 2 sesiones de las nuestras. ¿Qué quiero decir? Bueno, hoy es la primera sesión, el 21. ¿Listo? La otra clase, la próxima sesión, sería el 28. Pero esa semana no me van a entregar el taller. Voy a dejar que me entreguen el taller una semana más a partir de esa. Y responderle sus dudas a partir de correos. ¿Por qué? Porque realmente lo que son estas sesiones, pues, o sea, las preguntas son muy rápidas de responder. Entonces no se necesitan 3 sesiones. Pero si ustedes necesitan algo más de tiempo, de pronto porque organizar gráficas es mamón, porque salen muchas cosas, de pronto quedan largos los talleres en extensión, más no en duración. Entonces igual pues les daría esa semana de más, ¿vale? Ya el 5 empezaríamos el taller 3, pero pues tendrían plazo de entregar este taller hasta el 9, entonces lo que nos deja 3 semanas para la realización de este. ¿Sí? ¿Tienen claro eso? ¿Sí se entendió? Bueno, supongo que sí. Profe, ¿estás compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo pantalla. Eso sí me faltó. Pero bueno, no sé. Igual se hubiera podido seguir. No, pero porque qué pena no me dijeron antes. Debí parecer un bobo. 19, 4 minutos sin compartir pantalla. No, muchachos. Terrible, terrible. Bueno, quien vea la grabación de esto va a ver que yo realmente sí estaba mirando todo en mi taller y todo. Bueno, el caso. El caso es que... Profe, Señor. qué pena, para resumir más o menos. Entonces, al final, las fechas tentativas que teníamos al principio del curso ya no se van a seguir, porque si no estoy mal, nosotros habíamos pensado que cada semana había que entregar un taller, pero ahora supuestamente es cada 2 semanas, ¿no? Si no estoy Pues mal. tenga en cuenta una cosa. Mínimo, cada taller es de 2 semanas. Entonces no es que cada semana se esté entregando un taller. Ahora, en esto, yo les estoy diciendo que van a dar 3 semanas, no dos. ¿Mm? O sea, ¿cómo quedaría? Si el taller fuera entregado hoy, se tendría que, o sea, si hoy dejara el taller, se tendría que entregar en octubre más o menos, o cómo. No, hombre, pues ya le comenté, mire. Hoy es la primera sesión de este taller. La segunda sesión sería el 28. Pero después de esa segunda sesión, no, ustedes no me tendrían que entregar el 30. Voy a dar algo más de plazo. Voy a dar plazo hasta el 9. De tal manera que ustedes tengan 3 semanas. Y responder las dudas que queden ahí al aire en el transcurso de esta semana, pero a través del Classroom. Así como se dejaron las otras dudas. Lo que pasa es que estas sesiones, o sea, si hago 3 sesiones aquí o sea, una ahorita la que estoy haciendo y otras para responder dudas, realmente esas sesiones van a quedar muy cortas porque no de estos talleres no es que se generen muchas dudas que tengan que sí o sí explicarse de una manera muy elaborada, sino que se pueden contestar. Y, o sea, por eso le digo, este taller
quedaría para el 9 de octubre. Listo, profe, ya entiendo. Vale, Gracias. listo. Bueno, entonces, para hoy, ¿qué tenemos? Bueno, adicionalmente a lo que es este taller, que pues ustedes ya, o sea, el diseño ya lo han visto en clase, pues deberían estar en capacidad de realizarlo sin mayor problema. Vamos a ver una componente que nos permite, una componente del simulador que nos permite utilizarlo de manera avanzada, ¿sí? En lo que se refiere a la jerarquización de un circuito. Ya les voy a decir a qué me refiero cuando hablo de jerarquización. Entonces, vamos a montar uno de estos circuitos prediseñados. Voy a montar este. Y a partir de esto vamos a mirar algunas cuestiones muy interesantes acerca del simulador. Bueno, entonces este circuito necesita de dos capacitores, diodo y diodo. Bueno, vamos a conectarle una señal, una fuente de voltaje. Esta la voy a poner de 5 voltios. Y una frecuencia de 1K. ¿No? Bueno, me falta acá ponerles valores a esto. Vamos a ponerle un U, es decir, un microfaradio. Y vamos a dejar que estos diodos sean 41, 48. Bueno, nos falta simplemente la tierra y vamos a ver cómo funciona. Este es un circuito multiplicador. Pero entonces, bueno, vamos a ver. Sigue una frecuencia. Bueno, quiero que mostrar solo dos ciclos y la frecuencia es de 1K. Pues entonces necesito un periodo de 0.001, o bueno, 0.002 para que abarque dos ciclos. Quiero que inicie en 0 y quiero que mi máximo time step sea 100 veces más pequeño que el tiempo de parada. Bueno, bueno, tenemos nuestra entrada bien bonita, una sinusoidal de 5 menos 5 y vamos a ver nuestra salida. Aquí hay una cosa que ya tenemos que empezar a tener en cuenta. ¿Dónde se mide la salida en este circuito? Este circuito, la salida se mide es en el capacitor, ¿sí? En el capacitor de abajo. Es algo raro porque nosotros casi siempre manejamos que todo lo que estaba abajo era lo que iba a tierra. Pero pues aquí nosotros vamos a tener que eh, la entrada está entre la salida, perdón, está entre el terminal positivo del capacitor y la tierra, ¿no? Entonces, vamos a ponerle labels para facilitar las cosas.
El out tiene que ser este. Y vamos a ponerlo en la entrada. Bueno. Listo. Ok, bueno, entonces vamos a poner. Esta es nuestra señal de entrada. ¿Y cuál sería nuestra señal de salida? Sería esta. Bueno, dos cosas. Si es un circuito multiplicador, no debería salir la señal, esta misma señal, pero multiplicada por 5. Eso está un poco raro. También, y esto porque empieza a bajar y sigue bajando. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, la primera es que este circuito es multiplicador, pero es un multiplicador DC. Es decir, su función no es amplificar la señal una cantidad de veces, sino eh, de alguna u otra manera rectificar la señal y mostrarla al doble de lo que sería la amplitud de la señal sinusoidal. ¿Sí? Sin embargo, pues aquí tenemos el otro problema. ¿Por qué esto? ¿Por qué la señal como que no es continua? Bueno, esto es un problema de visualización. Casi siempre los problemas que vamos a tener acá son de visualización. Entonces, si nosotros vamos a la parte de la simulación y le alargamos un poco el tiempo de muestra, vamos a ver que efectivamente la señal sigue bajando y llega un momento en que se estabiliza. Pero en el intervalo en que yo la estaba midiendo, pues obviamente no se alcanzaba a estabilizar, lo cual hacía que pues saliera mal, por decirlo así. Entonces, verifiquemos una cosa. Más o menos a los 8 milisegundos es que nosotros empezamos a ver que ya esto se estabiliza. Pasa de un estado transitorio a un estado estable. Esto en la práctica nosotros no lo alcanzaríamos a ver, esta parte. ¿Por qué? Porque sencillamente 8 milisegundos para nosotros no es nada. Nosotros, si acaso tenemos velocidad de reacción de por el orden de los 100 milisegundos, pero 8 milisegundos es absolutamente nada. Para nosotros no se alcanza a ver. Y pues realmente en el osciloscopio lo que veríamos sería tal cual lo que vemos después de los 8 milisegundos. Vemos una señal recta y una señal sinusoidal, obviamente. Entonces, si nosotros incluimos esto a nuestra simulación, este estado transitorio, estaríamos realmente enfocándonos en algo que no debe, o sea, que como su nombre lo dice, es transitorio y que no refleja realmente el cometido de lo que es este circuito. ¿Sí? ¿A qué se debe este estado transitorio? Simplemente que los capacitores se están cargando. Como un estudiante me decía en la anterior sesión, me decía, profe, venga, ¿por qué la primera simulación se realiza un poco diferente a las otras? Bueno, yo le digo, lo que pasa es que el circuito pasa de un estado transitorio a un estado estable y también el simulador va a encontrar que la convergencia en sus simulaciones va a llevarse de manera periódica. Entonces, eh, siempre, o sea, el estimado, las estimaciones que se realizan después de unos cuantos ciclos son las que mayor validez tienen, puesto que el simulador ya ha alcanzado una convergencia y está y
tiene una precisión más alta en lo que son, en lo que es los resultados de sus simulaciones, ¿vale? Entonces, por parte y parte, pues esto no lo podemos tomar. Esto realmente no debe ir. ¿Cómo hacemos para evitarlo? Bueno, pues para eso el simulador nos da la opción. eh, El simulador nos da la opción de no empezar. Fíjense ustedes, time to start saving data. No empezar en cero, sino empezar en un valor distinto. Yo puedo iniciar en un valor ya cuando esto ya ha pasado. Por ejemplo, si empezaran el segundo uno, empezara a mirar, focalizara lo que yo quiero ver desde el segundo uno, pues ya estaría completamente en lo que es el estado estable. Entonces, si lo dejamos así, vamos a ver. Efectivamente, ya todo es perfecto, por decirlo así. Ya estamos tomando exactamente el estado estable, que es lo que constituye eh, nuestro qué, nuestro interés acá en las simulaciones que nosotros hacemos. El estado transitorio nos importaba, por ejemplo, cuando manejábamos circuitos RC y queríamos ver la carga y descarga de los capacitores, de las inductancias, ese tipo de cosas. Ahí nos interesaba. Aquí nosotros simplemente nos vamos a enfocar en el estado estable, ya cuando los capacitores están cargados y ya todo funciona de una manera periódica, ¿no? Bueno, eso en primer momento. Ahora, esta es la función de salida. Ya les he dicho que también tenemos que ver las funciones de transferencias. ¿Qué son las funciones de transferencias? Pues simplemente es ver la salida en función de la entrada. Tal cual como hicimos la anterior vez que veíamos la corriente en función del voltaje, pues aquí nosotros podemos cambiarle el eje. Vamos a hacer que nuestro eje sea el voltaje de entrada. Y pues sencillamente vamos a tener lo que es la señal de salida. Que aquí está fea, que no se ve como una recta. Sin embargo, pues fíjense ustedes cuál es el cambio entre esto y esto. Realmente es muy leve. Es como 9.39004 y la diferencia entre esto y esto es... mire, la diferencia es de 10 microvoltios. Perdón, 100 microvoltios, que es prácticamente nada. De nuevo, el problema está en nuestra visualización. Si nosotros pusiéramos esto en una escala, en la escala que estamos manejando, 10, 1, menos 10, pues, y bueno, pongámoslo esto de la misma manera. Vamos a ver que efectivamente lo que tenemos nosotros es, bueno, en principio, ¿cómo se interpreta esto? Si nosotros tenemos una señal de entrada sobre el eje X, vamos a ver que esta línea en función con el eje X se mueve entre 5 y menos 5. Es decir, que nuestra entrada toma valores entre 5 y menos 5. Ahí estamos bien. Ahora, la salida es corroborada con el eje Y. Si nuestra salida solo tiene valores prácticamente entre 9 punto algo, pues es porque sencillamente nuestra función de salida es un DC. Y por eso solamente toma cierto valor, tal cual como se muestra acá.
¿Por qué no es exactamente 10? Sencillo, porque como ustedes saben, nuestros diodos no son ideales, consumen aproximadamente 0,7 voltios y es lo que estamos viendo acá. Uno de los diodos está consumiendo cierta cantidad de voltaje y no nos deja que nuestro valor sea -10. Si los diodos fueran ideales, tendríamos un valor exacto de -10. ¿Listo? Y eso se llama duplicador. Bueno, ahora vamos a ver una cosa. Listo. Ya teniendo este circuito, nosotros podríamos replicarlo de tal manera que pudiéramos tener varios dobladores. Es decir, si yo pongo perdón, doblador no, sino duplicador. Si yo pongo varios duplicadores, pues voy a tener cuadriplicadores, voy a tener señales amplificadas, no, perdón, sino multiplicadas 6 veces, 8 veces, lo que sea, ¿sí? Pero bueno, yo tendría que copiar, pegar esto mismo varias veces. Sin embargo, hay algo mejor para realizar esto. Y créanme que va a constituir una de las, o sea, algo que o sea, puede organizar muy bien su trabajo, sus diseños en torno a un proyecto en gran escala. Aquí solamente estamos manejando el diseño de un circuito, pero cuando manejamos varios diseños de varios circuitos pequeños y los montamos todos para unir esos bloques y crear algo a partir de eso, es que vamos a ver la utilidad de lo que vamos a aprender acá, ¿no? Entonces, para replicar este elemento, primero que todo vamos a quitarle la fuente seno, porque pues si nosotros queremos que ponerle una sinusoidal, por ejemplo, de 2 voltios o de 10 voltios, pues queremos que esto se pueda manejar a voluntad, ¿no? Entonces vamos a quitarle esto. Segundo, vamos a quitarle la tierra, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y vamos a quitarle la simulación. Bueno, ya las, eh, ¿cómo es que se llama eso? No la simulación completa. Eh, bueno, los parámetros de simulación es sobre lo que es. Bueno, listo, entonces, si queremos conectar esto, que es como el alma del circuito, lo que lo compone, si vemos acá, cada uno de estos circuitos se diferencia no en su fuente, sino lo que compone este circuito, los elementos pasivos de este circuito, pues entonces eh, tenemos que enfocarnos en esto y tenemos que decir, bueno, esto lo que va a constituir es como una cajita como tal. Voy a tener este circuito dentro de una cajita. Tengo que ponerle unas entradas y unas salidas de tal manera que yo pueda interactuar con lo que es mi cajita. Entonces, tengo que tener un puerto para lo que es esta salida, ¿sí? Necesariamente. Que esto es lo que se va a conectar a la fuente y lo que se va a conectar a tierra. Entonces, sí o sí necesito esto. Entonces voy a llamarlo IN2, ¿no? Donde se pone el segundo pin, el pin negativo la, de nuestra fuente. Pero en el tipo de puerto voy a ubicar, o sea, voy a poner que sea una entrada para que el programa entienda que realmente eso es una entrada, no una salida. Voy a cambiarle también esta declaración, voy a ponerle que es una entrada. Ya vamos a ver esto porque es importante.
Listo. De tal manera como puse en las anteriores una entrada, voy a poner en esta que sea salida. Y vamos. Y bueno, si queremos conectarle algo después de este diodo, sí o sí necesito ponerle otro puerto acá, después de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si no, o sea, volvamos a la analogía de la cajita. Solo los puertos que están fuera de esta, o sea, solo los puertos son lo que con lo que puedo interactuar dentro de este circuito. Yo no le tengo puerto ahí, no puedo interactuar con lo que está aquí adentro. Entonces tengo que sí o sí poner lo que sería una terminal 2. Ya vamos a ver, o sea, bueno, ya sabemos que la salida eh, en este circuito es lo que se ve abajo. Y pues simplemente nombro 2 es porque pues es la otra terminal de donde, pues a donde conectaríamos las cosas si quisiéramos replicar este circuito varias veces. Ah, bueno, pero tenemos que ponerlo como salida. Bueno, ahora ya tenemos todo lo necesario para nuestro circuito. Vamos a guardarlo. Pongámoslo así. Y bueno, eh, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a meterlo como en un circuito más grande. Entonces, vamos a la opción que nos dice aquí jerarquizar. Y vamos a darle clic donde dice Open Its Symbol. Listo. Ahora, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer el programa? Va a realizar lo que les dije, meter esto como en una cajita y dejarle solamente las terminales con las que pueda interactuar con él. ¿Sí? Entonces vamos a, bueno, voy a cambiarle aquí el orden. Ah, no, mentiras. Aquí el orden está bien. Para que sea tal cual así. Entrada, entrada 2, salida 2, salida. Así está bien. Vámonos así. Listo. Vamos a guardar esto. Y listo. Entonces, ¿dónde podría implementarlo? Bueno, en otro esquemático. De hecho. Entonces, metemos otro esquemático y vamos a ir aquí a nuestro selector de componentes. Y no vamos a encontrar nuestro circuito en autogenerados, aunque bueno, aquí hay un circuito 2X, pero eso es otro. Ese es otro, realmente no es este. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar esta cajita que se generó? Bueno, la vamos a encontrar en la carpeta en la que estemos desarrollando nuestra simulación. Y fíjense ustedes que ya podemos poner una cajita que nos representa todo lo que tenemos acá. General, listo. Ahora, ¿qué puedo hacer para probar que esto realmente está funcionando? Pues simplemente colocarle lo que nosotros le quitamos anteriormente, es decir, todos los componentes activos. Entonces a poner una fuente. Vamos a ponerle la tierra. Y vamos a ponerle una carga. Puesto que nosotros no podemos medir voltajes nodales aquí en, en elementos que no estén conectados a nada. Entonces tenemos que ponerlo. Bueno, entonces conectamos.
Y también acá. Conste que nuestra salida es la salida uno, por decirlo así, no la 2. Entonces tiene que ser esta. Uy. Ah, la pereza. Ya. Listo. Vamos a poner una resistencia grande. Ya le voy a decir por qué. Y bueno. Y los mismos parámetros anteriores. 0 voltios. 5 voltios de amplitud y una frecuencia de 1000. Nunca. Listo. Vamos a simular. Vamos a poner los mismos parámetros anteriores. Y ya. Disculpen. Bueno. Vamos a ver cómo funciona. Borrar. Listo. Entonces la entrada, una señal sinusoidal, bien bonita. Y la salida sería un DC cercano a 9. Y así comprobamos que realmente bueno, lo que jerarquizamos realmente funciona bien. ¿Alguna pregunta hay acá hasta el momento, muchachos? Profe, Ujú. ¿por qué la resistencia tiene que ser tan grande? Bueno, vamos a verificar una cosa. Pongámosle solo esta salida. Fíjese usted que... perdón, un momento. Bueno, fíjese usted que aquí el DC que llamamos DC realmente no es completamente un valor fijo, que cambia muy levemente, ¿sí? Pero no es totalmente fijo. Este involucra un proceso de carga y descarga de los capacitores dentro de este circuito. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos una resistencia que no es tan grande, vamos a ver que ese proceso de carga y descarga va a ser mucho más pronunciado. Y eso es porque la, eh, la frecuencia no es lo suficientemente grande para que no se alcance a descargar estos condensadores. La idea es que no se descarguen. Entonces, si tenemos una frecuencia muy grande, pues los tiempos de descarga no van a ser comparables con los de la frecuencia. Entonces, siempre vamos a tener una señal, por decirlo así, fija. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es manejar el tau de nuestro circuito RC. Recuerden el tau que dependía de la resistencia de la resistencia y la capacitancia. Entonces, este tau tiene que ser mucho mayor a lo que es nuestro periodo. ¿Por qué? Porque si son comparables uno con otro, lo que va a pasar es que mientras que se complete o sea, mientras que se complete el ciclo de nuestra señal sinusoidal, el capacitor va a empezarse a descargar.
Y nosotros no queremos eso. Queremos que el periodo sea tan pequeño, o en otras palabras, que la frecuencia sea tan grande que los capacitores nunca se alcancen a descargar. Podemos hacer dos cosas. Podemos aumentar la frecuencia o podemos aumentar el valor de los condensadores para que su Tao sea mayor, o podemos cambiar el valor de la resistencia para que también Tao sea mucho mayor. En este caso lo que hacemos es subirle a la resistencia de tal manera que no tengamos este rizado tan feo que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, más preguntas, muchachos. Profe, una pregunta, entonces, ¿para qué quiero la salida 2 o 2? Ya venimos con eso, ¿listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿qué viene a ser la jerarquización como tal? ¿De dónde es eso? Bueno, lo que pasa es que tal cual como por ejemplo nosotros podemos tener un archivo que donde tengamos varios links incluidos y cada uno de esos links remitan a otro archivo. Esto es lo mismo que estamos haciendo acá. Nosotros vamos a tener un archivo general, un esquemático general para todo nuestro proyecto, por decirlo así. Un esquemático general y que este remita a diferentes esquemáticos que no son generales. Es decir, que son como bloquecitos pequeños que incluyen circuitos más pequeños. Algo así sería. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un circuito, tenemos aquí una fuente de sinusoidal. Bueno, es una fuente sinusoidal. Y queremos ponerle, bueno, nosotros pues, queremos ponerle, primero queremos ponerle un rectificador. Listo, luego queremos ponerle un sujetador. Y luego queremos ponerle un recortador. Aquí tenemos la carga de lo que sea que queremos poner. Nosotros el diseño de cada uno de estos bloques no lo hacemos todos juntos. ¿Sí? Nosotros no diseñamos circuitos que hagan todo de una vez. Nosotros lo que hacemos es diseñar circuito a circuito, cada uno a uno. Por ejemplo, primero diseñamos esta parte y luego diseñamos esta otra. Y a partir de eso, de la interacción entre los dos bloques, pues tenemos una salida. ¿Sí? ¿Qué pasa? No? O sea, el diseño en la ingeniería se hace de esta manera. No nos enfrentamos a un problema grande y lo atacamos completamente, sino lo que vamos a hacer es dividirlo en problemas más pequeños. De tal manera que sean problemas que sean acotables y que puedan ser, que podamos eh, proponer una solución que resuelva ese problema pequeño y que el conjunto de resoluciones de problemas pequeños solucionen el problema grande. Lo mismo es acá. Si nosotros queremos ponerle un montón de cosas a nuestra salida, nosotros no vamos a diseñar el rectificador, el sujetador y el recortador pegados. No.
sea, nosotros vamos a diseñar el rectificador por aparte, luego el sujetador por aparte y luego el recortador por aparte. Luego al juntarlos es que nosotros vamos a ver la acción de los tres puntos. Bueno, esto es muy redundante, pero o sea, al juntarlos realmente lo que vamos a encontrar es cómo ellos funcionan uno después del otro para tener una salida como nosotros queramos. Ahora, entonces si tenemos un esquema general, lo que podemos dividir en un esquemático con menor jerarquía, pues son estos tipos de diseños. Porque cuando nosotros tenemos listos estos rectificadores, no nos importa ver el diseño, nos importa ver la interacción entre estas etapas pequeñas. Al final, por ejemplo, el proyecto se va a ver reducido a esto. Ustedes para un proyecto que, por ejemplo, el proyecto de la vez pasada, que era un amplificador, perdón, un detector de temperatura. La parte del termómetro era una etapa, era un bloque, era parte de lo que es un amplificador, lo que era el amplificador de audio. Y el amplificador de audio tenía a su vez una parte que era amplificación de tensión, amplificación de potencia y acople. ¿Sí? Entonces todo eso estaba dividido. O sea, esa es la manera en que se hace la jerarquización. De el problema grande se divide en problemas pequeños que se pueden acotar y que en este caso se pueden diseñar por aparte. Entonces, ¿para qué les digo esto? Bueno, si nosotros tuviéramos este bloque y necesitáramos rectificar una vez más, perdón, recortar, pues simplemente valdría la pena copiar esta etapa y ya, ¿no? Ponerla aquí seguida de esta. Y tal cual, esto es lo mismo que podemos hacer acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este circuito que lo que hace es multiplicar dos veces, nosotros podemos ponerle esta misma etapa a, a continuación de esta. Bueno, vamos a ver cómo. Vamos ay, no. Voy a ponerlo por acá. Y vamos a simplemente copiar y pegar este bloque. Eso nos va a permitir tener dos duplicadores y a su vez, como les decía antes, tener un cuadriplicador. Vamos a probar. Bueno, primero ubiquemos una resistencia acá para en dado caso probar que nuestro circuito sí esté, o sea, que la salida de este sí esté funcionando bien y que la entrada para este va a estar de manera adecuada. Por eso es que dejamos el otro terminal, porque realmente lo que vamos a hacer aquí, un segundo, uy, no, lo que realmente estamos haciendo es esto. Este circuito es una serie de condensadores y diodos, ¿no? Listo, esto es un duplicador. Si yo quiero seguirle agregando etapas, lo que tengo que hacer es simplemente replicarlo. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es esto. Control C, control V. ¿Sí? Y por eso era que necesitaba tener acceso a la patica de arriba. Y que se conectara
lo que yo denomino out 2, que se conecte lo que yo denomino en in. ¿Sí? Ahí se entiende bien. Bueno, vamos a probarlo. Entonces, esto acá que yo ya no puedo ver nada. Entonces, vamos a verlo por partes. La entrada, listo, perfecto. La salida 1, uy, perdón, acá la vemos. Cercana a -9 o un DC, prácticamente. Y la salida 2. Otro DC ubicado aproximadamente en -18. ¿Sí? Eso es lo que debíamos esperar, ¿no? Que, que esta señal, que era de -9, se duplicara y pues alcanzamos un poquito menor que -18 por lo que es que los diodos no son ideales, pero bueno, aquí alcanzamos lo que queríamos, ¿no? Bueno, ¿preguntas de hasta acá? Yo podría replicar esto las veces que quiera y hacer las veces que quiera. Y solamente necesité hacer esto una vez y ya. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, fíjense lo que hice ahorita. La jerarquización es tan buena que yo tengo aquí mi circuito general y le voy a dar clic en uno de estos bloques y me dirige de una vez a lo que es mi otro circuito. ¿Mm? No sé si ustedes ya han visto programación orientada a objetos. Bueno, algunos lo ven rápido, otros lo dejan para más adelante. Pero prácticamente lo que estoy haciendo acá es hacer una estructura. ¿Sí? Una estructura que tiene una serie de atributos, donde estos atributos generalmente lo que tiene que ver realmente es la cantidad de atributos, es la cantidad de puertos que utilizo. ¿Sí? Entonces simplemente lo que estoy haciendo acá es una instanciación de mi estructura varias veces. Solamente necesito hacer una estructura para poder instanciarla las veces que yo quiera. Bueno, aquí vamos, bueno, aquí por el momento pues creo que se entiende que lo que es la jerarquización. Ahora, vamos a ver cómo eh, en vez de simplemente tener una instanciación de nuestra estructura, vamos a ver cómo incluir esta estructura como tal, este modelo, a nuestras librerías para poder usarlo siempre que queramos. Nosotros, para que esto funcione, necesitamos que sí o sí, perdón, que sí o sí nuestras eh, nuestro circuito general, el archivo de nuestro circuito general está ubicado en el mismo que nuestro circuito pequeño, por decirlo así, que nuestra estructura. Si nosotros vamos a correr un circuito en otra carpeta, ya no nos lo coge. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, bueno, la idea es la que les digo. Volver esto no una estructura, sino volver una librería que podamos usar siempre.
en cualquier lado de nuestro computador. Bueno, para eso, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos como cualquier librería que vamos a importar a LT, necesitamos el modelo Spice. ¿Dónde podemos encontrar el modelo Spice de lo que nosotros hicimos? Bueno, LT tiene una parte que dice que nos muestra cómo el sistema ve lo que nosotros así aquí vemos gráficamente. El sistema no necesita saber en qué posición está ubicado este cablecito, tal cosa. No, el sistema lo que necesita es saber que la fuente 1 está conectada a el elemento XX1, como lo vemos acá. Fíjense que el XX1, el primer terminal está ubicado en el nodo N001 junto a lo que es la fuente de voltaje B1, B pequeña 1, N001. ¿Sí? Entonces, esto es lo que el sistema necesita para resolver su simulación. Él no ve si los cables están bonitos, están bien. No, él lo único que necesita es esta información de conexiones. Y como tal, toda la información acá resumida la podemos, sacar de acá y podríamos también meter la información en otro archivo y correrla tal cual como está acá y nos daría exactamente lo mismo. ¿Sí? Si quieren, vamos a intentarlo. Vamos a cerrar este archivo. Ya cuando le di clic en Netlist, me creó un archivo acá. Miren acá ustedes. Uy. Uh, pues, circuitogeneral.net. Míralo acá. Ya está. Cerrar este. Y vamos a abrir el... porque... ya sé. Creo que lo que pasa es que lo borra. No lo había tomado en cuenta nunca. Bueno, listo. Ya lo tengo. Ahora voy a abrirlo. Fíjense ustedes, aquí tengo tal cual solamente esto. Intentemos cerrar esto. Y vamos a correr este código como tal. Lo sabía, me lo borró. Bueno, vamos a guardar esto como. Así. Listo. Que sea un archivo independiente. Listo. Ahora sí, correr. No nos va a aparecer nuestra ventanita con nuestro circuito ahí conectado para ponerle en donde queremos medir, pero pues sí nosotros podemos ponerle que se vean algunos trazos. Entonces, por ejemplo, si queremos ver lo que es las salidas de voltaje, vamos a ponerlas acá. Fíjense ustedes que tenemos efectivamente todas las salidas. Entonces, realmente lo que va a leer el circuito, perdón, el programa es este código que el mismo programa reinterpreta a partir de lo que nosotros hacemos gráficamente. Y fíjense ustedes que nuestro circuito pequeño está acá de manera
de subcircuito. Y no sé si a usted le recuerda algo que ya hemos hecho antes, ¿m? Que es importar subcircuitos a LTSpice de fabricantes de terceros, o sea, de las partes, de, para importar archivos a LTSpice. Entonces, si copiamos esto y lo metemos en un archivo aquí, vamos a crear este texto que sea circuito 2x importado. Imp. Y le ponemos esto. Básicamente esto es una librería de Spice, ¿sí? Que puede fácilmente incorporada en las librerías de nuestro computador. Entonces vamos acá a abrir. Vamos acá a abrir nuestro archivito. Circuito. Y vamos aquí, darle clic derecho, crear símbolo. ¿Desea que automáticamente se quede un símbolo? Sí. Ah, bueno, antes que eso, es importante. Yo no sé por qué, si es una cosa de codificación, al copiarle esto al bloc de notas, siempre me pone un Armstrong antes de lo que es la letra mío. Este Armstrong no puede quedar ahí. Tenemos que quitarlo. Siempre. Pero, o sea, pasa solamente es cuando pongo letra mío, que es una letra griega, ¿no? Entonces, por codificación me pone un Armstrong antes, entonces no, yo tengo que quitar eso. Realmente eso no se pone. Eso no debe ir o si no nos daña, ¿vale? Entonces guardemos acá y ahora sí corramos. Crear símbolo. Sí. Desea sobregrabar. Sí, yo ya tengo uno creado de ese mismo nombre, pero bueno, listo. Fíjense ustedes que aquí tenemos un bloquecito. Eh, el bloquecito muy parecido al anterior, pero que ya les diré en qué se diferencia. Bueno, vamos a modificar aquí el orden de las entradas para que sea igual al orden que tenemos anteriormente. Guardar. Y listo. Cerramos esto. Bueno, no, abrimos nuestro circuito general. Damos esto. Listo. Entonces, para eh, para integrar en nuestro esquemático el componente, ya nos va a aparecer en la parte de autogenerados, ¿sí? Tal cual como si fuera una librería de otro fabricante, pero realmente yo la creé. Y fíjense ustedes que se ve de manera diferente a lo que son estas. Vamos a reemplazar esta segunda con este bloquecito para ver si efectivamente nuestro circuito corre de buena manera. Entrada, salida 1, salida 2. Perfecto. Tal cual. Está funcionando sin ningún problema. Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este bloquecito blanco y este bloquecito amarillo? Esta es una instanciación a una estructura que está presente en otro archivo. Si nosotros le damos doble clic acá, clic izquierdo acá, vamos a encontrar nuestro circuito. Y cualquier cambio que le hagamos a este circuito
va a repercutir justamente en este bloquecito que tengo acá. En ese orden de ideas, si nosotros llegamos y copiamos este circuito general, lo copiamos en otra parte, el programa nos va a decir, venga, nosotros no encontramos este otro elemento que debe estar en la misma carpeta, junto a este, ¿sí? ¿Mm? Entonces como que se crea una dependencia. Entonces es bueno para organizar el código y para replicarlo, pero no lo vamos a poder utilizar en otras carpetas y pues eso va a ser un limitante porque siempre vamos a tener que copiarlo y copiarlo y copiarlo en donde tengamos nuestros proyectos. Ahora, este en cambio, si bien depende de este archivito, el archivo de texto que yo realicé, el 2ximp, si bien depende de eso, igualmente yo ya tengo en LTSpice incorporada esta librería. Es decir, yo puedo ubicarla en cualquier proyecto que yo realice dentro de este computador y me lo va a detectar. ¿Por qué? Porque realmente está incorporada y pues no necesita nada más. ¿Sí? Entonces, este es un componente como tal, lo que se ve acá amarillito. Esta es una instanciación, es como un hipervínculo a otro lado. Esto realmente ya tiene toda la información adentro. ¿Sí? Esas serían como las diferencias entre una y otra. Y si yo quisiera pasarle este bloque a un compañero, lo mejor que podría hacer es pasarle el modelo Spice, de tal manera que él lo incorporara a sus librerías. ¿No? Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Como les dije, estamos usando de manera avanzada el simulador. De tal manera que ya estamos hasta creando nuestras propias librerías. ¿Sin preguntas? Ok, listo. Bueno, vale. Igual, o sea, en tema hasta acá llegamos. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros empecemos a manejar esto y lo hagamos para un circuito que nosotros creemos. Entonces, desde acá, tarea para la próxima clase. Ustedes van a diseñar uno de estos circuitos. O sea, no los que están aquí, perdón. O sea, no los que están acá, sino van a diseñar un circuito que tenga dos de estas etapas. Que sea un limitador y un multiplicador, o que sea un multiplicador y un sujetador, o que sea un limitador y un sujetador, y así. Uy, ¿por qué aquí estoy repitiendo esto? O bueno, también pueden utilizar rectificadores. Que tengan por lo menos dos etapas. Puede tener tres, pero por lo menos tres o cuatro, lo que sea. Pero por lo menos tiene que tener dos. ¿Listo? Y lo que van a hacer es exactamente lo que yo hice acá con este circuito multiplicador. Dejarle solo los componentes pasivos, jerarquizarlo y obtener su modelo Spice para, eh, para poder compartirlo y que otro compañero llegue, lo coja, lo incluya en sus librerías y lo implemente. Y que a partir de eso nosotros sepamos cuál es el diseño que se realizó, ¿sí? O sea,
Eso va a quedar un código así re largo del modelo Spice. La idea es ponerlo a correr y verificar qué es lo que está haciendo. Entonces va a ser como de parte y parte. El diseño lo van a hacer cada uno y luego van a pasarle ese diseño a otro compañero y ese compañero tiene que saber, tiene que verificar cuál, cuáles son los bloques que componen ese diseño. ¿Sí? Si es un limitador, si es un sujetador, si es lo que sea. ¿Vale? ¿Está claro lo que hay que hacer para la próxima sesión? Ok, tomo palabra. Entonces, si ustedes se fijan, yo no he subido la rúbrica, tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer muy prontamente. Aquí en esta rúbrica hay una parte de participación en clase. Entonces, sí o sí, para tener toda la nota completa, el 5 completo, pues tienen que completar estos dos. Primero, tienen que hacer un diseño, tienen que presentarlo y ver que funciona. Algo muy importante, muchachos, y creo que no le ponen, o sea, empiezan a probar los circuitos y yo no sé por qué, o sea, los otros compañeros empiezan a probarlo y dicen como, ay no, que este circuito no corre, este código no corre. Y yo les pregunto a los que hicieron ese código, venga, ¿usted por qué? Porque, o sea, ¿usted no probó eso antes? Ah, no, profe, yo nunca probé que funcionara. Tiene que probarlo, hombre. O sea, si le va a salir error a otro compañero es porque a usted también le va a salir error. Y eso, pues es algo que no debería pasar, ¿sí? O sea, usted tiene que probar lo que le va a poner a hacer a otro compañero, ¿no? Sí o sí. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso, ¿vale? Bueno, Otra consulta. sí, señor. Y yo genero, hago la librería de un rectificador, un multiplicador y así, como si fueran diferentes circuitos. Y luego los conecto, puedo generar eh, un, el código de LetSpice con esos otros códigos que yo ya hice de los circuitos rectificadores y eso, unidos, y enviarlos a otro, o tengo que hacer todo el circuito y luego generar el circuito rectificador y todo eso unido y generarlo como una librería aparte. Podría hacerlo por separado, pero yo creo que nos complicaríamos porque para implementarlo tocaría implementar cada bloque. Es mejor que tenga funcionando el circuito así completo y a eso le saque el modelo Spice. Listo, listo. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, por silencio, todo debe estar perfecto. Listo. Bueno, muchachos, entonces eso es para la próxima clase. Ya esto es todo lo que se da de tema de esta sesión. Ahora quisiera mostrarles eh, lo que les quedé viendo la anterior clase, que era lo de la cotización de los elementos que se les va a enviar. Debo pedir perdón porque yo les comenté que más o menos el precio rondaba alrededor de 200.000 pesos y esto es un poquito más caro. No había quedado en cuenta o sea, tenía un error, una información errónea. Sin embargo, pues bueno, les voy a mostrar los precios que se manejaron y que compraron. Bueno, primero que todo el distribuidor es I plus D electrónica. Este queda ubicado en Medellín. Y por ejemplo, bueno, pues aquí ustedes ven, nosotros fuimos los clientes. Nos dieron precios especiales y pues ellos nos dijeron que
Si es para la educación, pues están dispuestos a más o menos manejar los mismos precios. De pronto cambiaría un poco es el envío, ¿sí? Entonces ahí constituye que si si algunos van a comprar, pues todos ponernos de acuerdo y hacer un solo envío, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, ah, listo. Bueno, primero que todo está el osciloscopio, que es realmente lo costoso acá. Este osciloscopio tiene ya sus puntas incluidas y es de un solo canal. ¿Qué pasa? Tienen su pantalla LCD, ¿sí? Para ver las señales. Sin embargo, si ustedes realmente quieren explotar todo eh, su, ¿qué? Su potencial, se puede conectar al computador y les puede salir perfectamente la señal que ustedes deseen, ¿sí? Por este tipo de cosas, este osciloscopio es un poco costoso, entiendo. Son 225.000 pesos, ¿sí? Pero créanme que es una buena máquina, algo que realmente les sirve bastante. Acá tenemos otros equipos que se compraron. Bueno, este nos sirve perfectamente para lo que nosotros hacemos. Nosotros no vamos a simular, a leer señales por encima de los 5 MHz, que es como lo diferente. Este osciloscopio, que también es USB. ah, Ay, pero tengo que confirmar si este tiene conectividad, aunque yo tenía entendido que sí, pero aquí no lo dice. Bueno, eh, por el momento, o sea, estoy casi seguro que sí, ¿sí? O sea, estoy 90% convencido, tengo que verificar, pero bueno, yo sé que alguna conexión con el computador tiene. Ahora, este osciloscopio es completamente integrado al computador. ¿Qué ventajas tiene con el anterior? Bueno, tiene dos canales. ¿Mm? Tiene una garantía más alta y tiene un ancho de banda más alto, hasta 25 MHz. O sea, es decir, lee señales de hasta 25 MHz. El anterior a solo hasta 5. Y pues el precio es de 350.000 pesos. Obviamente es más caro, yo les entiendo. Como les digo, los que vamos a utilizar son estos. Entonces, ahí, si alguien quiere invertir un poco más, pues bueno, eso es cosa de ustedes, pero como les digo, con el más barato funciona. Listo. Luego vamos a ver los otros componentes como el generador. El generador es algo muy sencillo, es un kit para generar señales y realmente no es costoso, simplemente 30.000 pesos. Es pequeño. A este componente, pues este generador no viene con sus puntas, entonces toca comprárselos, que son 17.000 pesos. Entonces por 47.000 pesos ustedes ya tienen un generador ahí con sus pinzas. Y pues esto ustedes lo pueden tener en la casa, pueden tener un adaptador de un computador, de una fuente de un computador, de cualquier cosa. Miren, acá tenemos dos tipos de adaptadores que nosotros compramos pues para enviarles, pero si ustedes tienen adicionales, pues no los necesitan comprar. Entonces, eh, lo que les vamos a enviar, eh, serían estas dos cosas. Perdón, estas cuatro. Osciloscopio, generador, punta y uno de estos adaptadores. ¿Listo? Esos serían los que se les envía. Si ustedes hacen la suma, no cuesta más de 300.000 pesos. Pero entonces ya es cosa de ustedes. Como les digo, no es obligatorio, no es algo que se los estamos mandando. Simplemente si ustedes tienen la disponibilidad, por favor, pues si tienen la disponibilidad monetaria, si quieren tener estos elementos que van a servir, como les digo, esta es la cotización que realizamos para análoga 1, análoga 2, circuitos 1, instrumentación. Realmente este osciloscopio se compraron menos y solamente porque se van a utilizar para lo que es comunicaciones y circuitos RF.
Pero el resto, estos funcionan para todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno. Entonces, les dejo ahí la información como para que lo piensen dentro por 2 semanas. ¿Sí? Al finalizar estas 2 semanas, pues les voy a preguntar, muchachos, ¿alguien tiene la capacidad de adquirir estos elementos? Si tienen la capacidad, pues entonces lo comprarían junto con los míos y junto con los, o sea, todos mis grupos, obviamente reunidos, elementos que yo voy a comprar, también voy a comprar otros elementos y los de todos los que surjan de la clase del profe Jonathan Tarquino para hacer un envío grande, de tal manera que sean tan grandes que el fabricante nos diga, bueno, está bien, le incluyo, perdón, el distribuidor diga, le incluyo el envío. ¿Sí? Obviamente estos precios varían por la cantidad de equipos, entonces la idea es que sean tan baratos como a la universidad les costó. ¿Listo? Sin impresiones, no se preocupen. Como les digo, si tienen la capacidad bien, si no, pues no. ¿Vale? Voy a dejar esta información colgada en el Classroom. Para cualquiera que quiera ver la cotización, la puede verificar. ¿No? Bueno, bueno muchachos, eso es todo lo que tenía que comentarles por la clase de hoy. Por favor, Carolina Carreño, por favor, se queda aquí en esta reunión. Y los demás, bueno, pues espero que pasen una